Hace pocos días nos enterábamos de que habían proyectos requeridos por la función judicial que se financiarán con créditos del exterior. Le vamos a preguntar a nuestro invitado qué tipo de proyectos son los que tiene o tendría el Poder Judicial, el sistema de justicia del país en marcha y que necesitan financiamiento externo. Bienvenido y buenos días, doctor. Muy buenos días, Alexis, y muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. Siempre en la función judicial y cuando hablamos de planificación vamos a tener ciertas proyecciones para poder brindar un mejor servicio. Pero hoy creo que la pregunta es otra. Función judicial o el Consejo de la Judicatura, el doctor Wilmer Terán presentó una acción de protección en la que indicaba que había un déficit de cerca de 265 millones de dólares o algo más, que decía déficit de mi gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto de mi operatividad, el gasto con el que pago sueldos, el pago con el que abastezco de agua, de papelería, de material de oficina, de mantenimiento de equipos. Hay un déficit de 265 millones de gasto corriente. Esos no son proyectos. Así es. El proyecto es para mejorar el servicio, lo otro es para más o menos brindar un servicio adecuado a la necesidad que busca. Y sabemos que en el presupuesto, además, gasto corriente tiene que financiarse con ingresos permanentes. Expresamente la Constitución en el artículo 286, al final del primer inciso, dice: los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Es lógico. Yo no puedo brindarle hoy día el servicio y decirle: se terminó el crédito, el próximo año ya no tienes el servicio. Así es. ¿Verdad? Es más, Alexis, en el mismo artículo, el siguiente inciso, ¿sí?, dice: los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios, a tal punto que de manera excepcional, lo señala el artículo, podrán ser financiados a través de crédito. De manera excepcional, porque justamente yo debo mantener el servicio. Ahora bien, estamos ante una función judicial que ha perdido muchos de sus servidores, no ha podido renovar ese grupo de servidores. Los abogados en libre ejercicio sabemos que es habitual que nos pongan audiencias para diciembre, para noviembre o para el próximo año. A mí en febrero de este año me pusieron una audiencia aquí en Quito para septiembre. ¿Sí? Eso no es poder atender adecuadamente al servicio civil. Hemos visto por redes sociales cómo ponen providencias los jueces diciéndole al abogado que para poder despachar su pedido le otorguen papel bond, porque no hay tóner, o le den el tóner, porque no hay los implementos. Entonces estamos teniendo un servicio de máscara, de mentira, porque no está adecuado a la necesidad del usuario y del ciudadano. Es por eso que se presenta la acción de protección y luego pues las dos partes salieron a celebrar, cada una con su versión. La una diciendo que la jueza no la había aceptado sino parcialmente, y el otro diciendo que la jueza había ordenado que se modifique el presupuesto. Efectivamente, y yo creo que de manera correcta, la jueza dice: yo no sé por esta acción de protección si son 265, 300 o 420 millones. Así que de manera urgente, vayan a reestructurar ese presupuesto. Esa es una imposición que está dado por una sentencia de una jueza constitucional al Estado ecuatoriano. ¿En base a qué? En base a la obligación que tiene constitucional, lo hemos leído en el 286. Pero adicionalmente, el 678, numeral 2, dice: la Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. 2. La función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Autonomía económica y financiera. Es decir, no es lo que yo como ejecutivo te quiero dar o creo que te debo dar. Es lo que tú, como función del Estado, que brindas un servicio que es fundamental, ¿sí?, debo darte. ¿Cómo hablamos de seguridad? Es que claramente nunca hubo un plan de seguridad. ¿Cómo hablamos de plan de seguridad de manera integral cuando la justicia no tiene los elementos necesarios para poder servir? Y entonces es cuando se van generando estos nichos de inseguridad, las famosas puertas giratorias, donde una persona detenida reporta 5 o 10 detenciones, ninguna sentencia, porque hay una carga represada por parte del sistema de justicia. Que, ojo, yo no le quito responsabilidad a nadie. También el Consejo de la Judicatura debe operar como un verdadero gerente, pero también no es menos cierto que no se le están dando los recursos necesarios.
Ahora, doctor, le quiero trasladar, a propósito de esto último que señala, le quiero trasladar la inquietud de un oyente que además entiendo conoce muy bien cómo opera y funciona el sistema de justicia. ¿Es posible, si el Consejo de la Judicatura ha hecho público que va a hacer o aplicar las pruebas de confianza a los servidores de la función judicial, qué opinión tiene el doctor Arvito con respecto a este tema, si 3 vocales están ahora mismo siendo procesados y van a hacer estas evaluaciones midiendo la moralidad de los servidores judiciales? A ver, yo creo que no podemos caer en el Ecuador con un cambio constitucional empírico en el cual no se presume la inocencia, sino que se presume la culpabilidad. Así es. Estamos cayendo en una sociedad donde presumimos que todo el mundo que tenemos al frente es corrupto, menos uno. ¿Sí? Y eso nos lleva a una destrucción social. Los funcionarios judiciales, antes de ir a hacer pruebas de confianza, tienen que monitorear su ingreso. Nosotros, Alexis, cuando estuvimos en el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado no observó uno solo de nuestros procesos. No existe una sola glosa respecto de los procesos de selección, que aparte, como lo determina la ley, son realizados por la Escuela de la Función Judicial y cuyas notas son vinculantes para los respectivos nombramientos que se hacen de jueces. Pero hay una fase fuerte en el ingreso de los jueces de impugnación ciudadana, que es donde hay que ejercer el rol ciudadano de impugnar. Si yo conozco que una persona, que es una persona que tiene acusaciones de corrupción, que no es un buen vecino, que es una persona díscola, tengo mi obligación como ciudadano de participar en estos procesos e impugnarla, para poder ir renovando la función judicial con buenos elementos. Más allá de la forma, de las pruebas de confianza o no, que reitero, desde mi punto de vista, no es la solución del problema, sino simplemente parches que queremos poner. La solución de fondo es que el Consejo de la Judicatura realice de manera eficiente su rol de gerente, su rol de selección, los roles que tiene previstos. Pero fíjese, se abrieron estos famosos jueces anticorrupción, crimen organizado, y después de 6 meses recién la Corte Nacional, que no era su rol, porque por Constitución y por Código Orgánico la función judicial lo tenía que hacer el Consejo de la Judicatura, les determina sus competencias. Es decir, ¿qué estuvieron haciendo 6 meses estos jueces? Entonces los recursos son limitados y aparte no los estoy utilizando bien. Y en la administración pública es obligación ser eficaces y ser eficientes. Eso está faltando dentro de la función judicial. Pero si usted me permite, Alexis, y discúlpeme que también toque estos temas, no es menos cierto que estamos viviendo los tiempos de un gobierno que si antes era ausente, hoy es inexistente. Yo soy, créame, muy escéptico de creer que este gobierno va a solucionar el tema presupuestario de la función judicial. Posiblemente estará pateando la pelota y esperando que venga el nuevo gobierno y se haga cargo de esto, como lo está haciendo en muchos temas. Así es. Ya sus ministros nos dicen que ante el fenómeno del niño la solución es que recemos. Entonces, me parece que por ahí va a seguir un poco la tendencia. Y ahí viene un gran problema, el problema de conceptos. Y yo le digo a la ciudadanía, porque mi rol principal, más que haber sido funcionario, servidor público o ser abogado, es el de ser ciudadano. Ese es el rol más importante que tenemos dentro de la sociedad, entendiendo a la ciudadanía como el centro de atención de servicio del Estado. Hay un problema de conceptos y hay gente que tiene el concepto claro en el cual las personas están por encima del capital y hay otras personas que tienen un concepto en el cual el capital está por encima de las personas. Por casualidad, hace poco leía un artículo en un medio impreso de un editorialista bajo el título de Prohibido Olvidar, que más o menos decía esto: imagine usted que para que le quieran más, un padre decide dar gusto a sus familiares y hace lo obvio, se endeuda. Para dar gusto, se endeuda, saca ahorros de jubilación, pide adelantos de herencias y gasta y malgasta mucho. Y dice, no podemos olvidar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar, sino mirar hacia adelante. Hay que progresar, pero de manera sana, sostenible, quizás con menos diversión. Entonces, para esta persona... Seguramente para el economista Pablo Lucio Paredes, sacar un pasaporte y una cédula en 20 minutos, como era antes, como lo dijo en algún momento Sebastián Corral, era un lujo que ni los británicos se dan, ¿no? Pero Alexis, va más. Nos acostumbramos a mal, doctor Arvito, a que nos traten bien en el sector público. La propia Constitución dice, salud, educación, justicia serán prioritarios. Hay que explicarle a estas personas
que dar alimentación a mi familia, que dar medicina y salud a mi familia, que darle seguridad a mi familia, que darle vestimenta a mi familia, que darle viabilidad para que no tenga que andar en charcos y en lodo, sino en calles asfaltadas. No es un gusto, no lo estoy llevando a Disney, les estoy dando un trato digno, que es lo que la Constitución obliga al Estado a darnos como ciudadanos. Y si no ven así el Estado, por Dios, no se metan a hacer gobierno. Ese es el gran problema. Otro tema, y como le digo, aquí vamos al tema de fondo. El tema de fondo hoy día no es si el proyecto se financia o no se financia, sino que estamos en manos de personas, lamentablemente, que no ven la necesidad ciudadana como una prioridad. Yo no sé, pero he escuchado en algunos lados, es que se ha educado, como usted decía hace un momento, nos hemos mal enseñado a que nos traten bien. No, lo que no debemos mal enseñarnos es a dejar de exigir el buen trato y de exigir el buen servicio porque nos lo merecemos, porque somos contribuyentes, porque nosotros somos el centro del Estado, no el pago de deuda, que hay que ver quiénes son los tenedores. Pero Alexis, no sé si usted ha escuchado que dicen, hemos mal acostumbrado al pueblo a ser pedigüeño, a vivir del Estado. Yo en mis 53 años sí me acuerdo, pues en los 80 cuando supervisamos la deuda del sector privado, del sector empresarial. ¿Y quién lo asumió? El Estado ecuatoriano, es decir, el pueblo ecuatoriano. En los 90, la crisis bancaria, hay que salvar a los bancos. ¿Quién asumió ese gasto? Porque vinieron corriendo a salvar a los bancos. ¿Quién respondió por ese gasto? El pueblo ecuatoriano. Y algunos tomaron esa plata y se largaron del país. Y luego de la pandemia, en la que no se condonó un centavo de deuda a nadie, nos dijeron bajo una ley llamada ley humanitaria, que encima el sarcasmo fue casi maléfico, ¿sí? Nos dicen, hay que salvar a las empresas porque son el centro de emporio de empleo. Y en base a esa ley se abusó de la figura de la liquidación forzosa de empleos y se votó a empleados de más de 20 o 30 años con la liquidación del mes. Empresas que luego cambiaron de nombre y volvieron en la misma operación de servicio. ¿Sí? Y en base a esa ley se bajó la jornada a la mitad, es decir, yo cobraba la mitad del sueldo, pero a la hora de los que hubo sí tenía que trabajar la jornada entera. Entonces, ¿quién ha sido el pedigüeño en esta película? ¿A quién se ha mal acostumbrado con venir a pedir al Estado sálvenme? No es al pueblo, es al sector empresarial. Y hoy día tenemos que tener claro que el centro de la Constitución, el centro del Estado, es brindarnos servicios. Te pido que me disculpe porque salimos del tema, pero es importante tener claro, como le reitero, yo no veo que este gobierno va a financiar a la función judicial. Pateará el problema y que vengan otros y se hagan cargo. Y ojalá vengan otros que sí tengan claro, como sí lo existen personas, y esto hay que decirlo de manera frontal, esto ya lo tuvimos. El buen servicio ya lo tuvimos, las cárceles seguras ya las tuvimos, un sistema de justicia operativo y funcional ya lo tuvimos, donde se daban conferencias internacionales que tomaban el caso ecuatoriano como ejemplo. Ya lo tuvimos, lo echaron a perder y hay que recuperarlo.